Damas y caballeros, me alegro mucho de poder darles la bienvenida en nombre de la Fundación Hanns Seidel y también junto con el Instituto Iberoamericano y las fundaciones Konrad Adenauer, Friedrich Ebert y Heinrich Böll, darles la bienvenida a estas jornadas de la ATLAF, la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina. Como presidente de la Fundación Hanns Seidel, pero también como parlamentario del Parlamento Europeo y como miembro de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, es para mí un placer particular poder inaugurar esta conferencia internacional, sobre todo porque hemos puesto mucho empeño y muchos esfuerzos para conseguir celebrarla. Las jornadas de este año son una novedad desde varios puntos de vista. Por un lado, la Fundación Hanns Seidel es por primera vez la anfitriona y con ello es responsable de la organización de estas jornadas. Otra novedad es que el formato, como ya supondrán, se debe a la situación actual. Estas jornadas de varios días de duración, que en los años anteriores han sido un evento presencial y que se debería haber celebrado el año pasado en nuestras instalaciones en Múnich, la hemos tenido que retrasar este año y pasarla al espacio digital. Los participantes de todos los países que están ahora mismo participando a través de Internet, nos habría encantado darles la bienvenida en Múnich. Pero bueno, vamos a aprovechar las nuevas tecnologías para ofrecerles un formato un poco diferente, así que espero sorprenderles. En las jornadas ATLAF de este año, la digitalización precisamente es uno de los temas principales, la digitalización que les está permitiendo participar. El conocimiento, el poder y la transformación digital en Latinoamérica son los temas principales. En los próximos días vamos a hablar con selectos expertos y expertas de Latinoamérica sobre estos temas. Cómo se trata el recurso del conocimiento, y lo vamos a ver de forma interdisciplinar. Cuestiones como lo que implica la digitalización para los procesos democráticos en América Latina. Vamos a tener también una interesante mesa redonda sobre el tema democracia y digitalización, perspectivas desde América Latina, con participantes invitados por las fundaciones participantes y que vienen de Chile, de Colombia y de Brasil. Y eso no es todo. Para finalizar, podrán ver la apertura de la exposición Arte Electrónica Indígena. Y vamos a finalizar este primer día de la conferencia con música de la banda Mango Selecta. Espero que les parezca muy interesante e inspiradora estas jornadas. Y paso la palabra a Susanne Luther, directora del Instituto para la Cooperación Internacional de la Fundación Hanns Seidel. Muchas gracias. Estimadas señoras, señores, espero que realmente nos puedan oír ahora, después de estos problemas técnicos. En nombre del Instituto de Cooperación Internacional de la Fundación Hanns Seidel, me gustaría darles una cordial bienvenida a la inauguración de la conferencia de la ATLAF. Nuestro presidente, Markus Ferber, ya lo ha dicho, ha sido un camino arduo y largo hasta esta apertura de la conferencia. Y lo sabemos todos, ¿no? Con ello, por eso, realmente estamos un poco aliviados. Desde el inicio de la pandemia el año pasado, hemos trabajado estrechamente para plantearnos cómo podemos no solo salvaguardar esta conferencia y presentar los temas de la conferencia, pero no solo eso, sino también llenar esta conferencia de vida. Al fin y al cabo, hay una cuestión por encima de todo. ¿Cómo podemos tratar el recurso del conocimiento para garantizar un acceso e intercambio descentralizados también fuera de los centros del poder existentes? Y la palabra clave aquí es la digitalización.
En este contexto también merece la pena echar un vistazo a la pandemia del coronavirus. Tiene importantes implicaciones globales para la política, las empresas y la sociedad y la transformación digital de esos ámbitos. Y hay una región del mundo que se ve afectada en particular, desde donde participan muchas instituciones de hoy. América Latina ha tenido que lidiar con las tasas casi más altas de infección y muerte en ocasiones. Y además las crisis económicas y las crisis políticas que ya estaban en vilo en la región incluso antes de la pandemia. En la mesa redonda hoy vamos a abordar 3 cuestiones importantes. ¿Qué significa la digitalización para los procesos de decisión política en los países latinoamericanos, especialmente en estos tiempos de corona? ¿Cuáles son las oportunidades, pero también qué peligros hay para la transparencia y para una mayor participación ciudadana ofrece la transformación digital? ¿Y qué planteamientos positivos existen para abrir camino a una transformación digital más equitativa? Ahora espero un emocionante, un interesante debate con los invitados de las fundaciones políticas y les deseo a ustedes y a todos nosotros una conferencia enriquecedora. Y con estas palabras y con un saludo cordial, doy la palabra al profesor Rainer Wehrhahn, presidente de la Asociación Alemana de Estudios Latinoamericanos, de la ADLAF, y que tengamos una conferencia muy interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Damas y caballeros, estimados miembros, aquellos que nos apoyan, y sobre todo quiero saludar a mis colegas de Latinoamérica que van a estar tanto hoy como los próximos días en las distintas mesas redondas para participar y para enriquecer estos debates sobre el conocimiento, el poder y la transformación digital. Me alegra mucho poder dar apertura a este congreso y les animaría a que participen en el debate. Tenemos la situación tan inusual de tener que celebrar el Congreso Internacional de forma digital y, bueno, estamos aprovechando también esta circunstancia para intentar conseguir una mayor participación, para llegar a más personas y enriquecer el debate. La digitalización tiene implicaciones negativas, pero también tiene ventajas. Entre ellas, pues que los congresos se pueden hacer más participativos de forma internacional. Luego tenemos los medios sociales o asociales, se podría decir, las redes sociales, que pueden, según qué circunstancias, también ayudar a desmontar la democracia y también a pisotear los principios de nuestras sociedades democráticas. La tarea de la ciencia es lo que queremos intentar abordar desde un enfoque interdisciplinar. Queremos también tener en cuenta la diversidad del conocimiento. Damos mucho valor a todas las facetas de la producción de conocimiento, explícitamente también a aquellas disciplinas que no están sujetas a una monetización directa, pero que también pueden contribuir a cambiar nuestra sociedad. Vamos a hablar también de conocimientos que interioricemos. Por ejemplo, los conocimientos que nos dicen que debemos hacer ciertas cosas y otras no. En los próximos días queremos debatir sobre la transformación digital y las relaciones de poder que están cambiando.
Vamos a tener 8 mesas redondas. Vamos a tener también 36 participantes con Juan Villanueva, Susanne Klengel, entre muchos otros. Y vamos a tener una discusión final sobre la producción de conocimientos en tiempos de pandemia. En el centro tenemos el análisis crítico de la práctica cultural, económica, social, teniendo en cuenta el poder que tienen los distintos actores de estos ámbitos. Vamos a hablar de conocimiento, poder y digitalización en su conjunto para buscar los vínculos que hay entre sí y de ese modo también deducir qué responsabilidad tiene la ciencia, la política y la sociedad en su conjunto. Me gustaría dar las gracias de todo corazón a todas las organizadoras y los organizadores de este evento. Ha sido un trabajo en equipo ejemplar. Un grupo se ha encargado de la preparación con la Fundación Hanns Seidel y merece todo nuestro agradecimiento, porque son ellos los que han hecho posible que estemos aquí junto con el Instituto Iberoamericano, las fundaciones Konrad Adenauer, Friedrich Ebert y Heinrich Böll, y también con Astrid Wimbuch de Siegen y el colega Peter del Instituto Iberoamericano. Peter Börler y el Instituto Iberoamericano también dirigen la parte organizativa de las mesas redondas de los próximos días. Y hay muchas más personas que no he mencionado y que también han invertido muchísima energía y muchísimas ganas para que este congreso pueda tener lugar. A ellos y ellas también mi más sincero agradecimiento. Bueno, vamos a comenzar con la primera mesa redonda sobre democracia y digitalización, perspectivas desde América Latina, con Romy Köhler como moderadora, una colega muy competente y con conocimientos en este tema. Tenemos muchas ganas de ver qué surge en este debate, que seguramente será controvertido, y bueno, esperamos que lo disfruten. Doy la palabra a Romy Köhler. Muchas gracias, profesor Dr. Wehrhahn, y buenos días a todos. Esta mesa redonda se va a retransmitir simultáneamente en alemán, español y portugués, y de este modo podrán hablar en cualquiera de estas 3 lenguas, según prefieran. Las imágenes de las últimas semanas de Colombia, Perú y Brasil nos han mostrado claramente que las sociedades latinoamericanas están profundamente divididas. El nivel de pérdida de confianza en los gobiernos es proporcional al número de manifestaciones que vemos en las calles, aceleradas no solo por la pandemia. La movilización y quizá también la instrumentalización política de los ciudadanos, en cambio, sigue siendo invisible para la mayoría de los ciudadanos, puesto que tienen lugar de forma digital. Y esta tensión nos plantea ciertas preguntas. ¿Qué oportunidades, pero también qué peligros conlleva la digitalización para la transparencia de la acción política? ¿En qué medida aumenta el riesgo de abuso de poder con la recopilación sistemática de datos en el electorado político? ¿Y cómo puede contribuir la transformación digital a una democratización de la sociedad? Democracia y digitalización, perspectivas desde América Latina, es el título de panel de apertura de la conferencia ATLAF 2021, Conocimiento, Poder y Transformación Digital en América Latina. Hemos invitado a 4 expertos. Por favor, demos una cordial bienvenida en esta mesa redonda a la periodista chilena Mónica González, galardonada en 2020 con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo. Ella dice: la digitalización es una herramienta que ha revolucionado el periodismo y su modelo de negocios. Pero la pandemia y sus terribles efectos nos obligan de un golpe a volver a una profunda humildad, a revisar nuestros métodos y focos de atención y a volver a lo esencial. Bienvenida, Mónica González. Buenos días.
¿Parto yo? Vamos a continuar dando las bienvenidas ahora a Joana Barón, directora fundadora de Coding Rights, becaria de Tecnología y Derechos Humanos en el Centro CAR de Políticas y Derechos Humanos de la Harvard Kennedy School y asociada al Centro de Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard. Ella nos dice: las grandes empresas tecnológicas tienen un monopolio cada vez mayor sobre las tecnologías digitales. Modelan los valores de Silicon Valley como la única manera de interactuar globalmente. Los derechos humanos como marco de referencia constituyen una herramienta para contrarrestar esta peligrosa tendencia, pero perpetúan el enfoque unificador neoliberal de la tecnología. Las teorías y prácticas feministas, en cambio, son una afirmación mucho más eficaz para recordarnos que el futuro es ancestral y, en consecuencia, el reconocimiento de la diversidad es el único camino que conduce a él. Bienvenida, Joana Barón. Demos la bienvenida también al doctor Eduardo Magrani, que es abogado e investigador principal del Centro de Tecnología en la Sociedad de la Universidad Técnica de Múnich y también del Instituto para la Protección de Datos en Brasil. Él nos dice: la digitalización sin protección de datos es muy perjudicial para cualquier propósito de las democracias. Bienvenido, doctor Eduardo Magrani. Y demos la bienvenida también al cuarto experto de esta mesa redonda, Jorge Jaraquemada, expresidente del Consejo para la Transparencia de Chile y director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Dice: la digitalización es un tremendo desafío y a la vez una importante oportunidad para las democracias representativas y para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la transparencia en general. Bienvenido, Jorge Jaraquemada. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes. Muy agradecido por la invitación. Un saludo cordial a todas las instituciones organizadoras, a todas las fundaciones alemanas, al Instituto de Investigación para Latinoamérica. Y en particular quisiera un saludo especial para la Fundación Hans Seidel, con la cual hemos colaborado antaño, y también a la Fundación Konrad Adenauer, que en mi juventud me publicó varios trabajos en Argentina. Un abrazo. Bueno, antes de empezar aquí en este panel virtual, me gustaría saludar también al público y me gustaría anunciar brevemente que primero tendremos un debate de A5 aquí en el podio virtual. Si tiene alguna pregunta en el transcurso, no dude en escribirla en el chat, indicando al experto al que se está dirigiendo, y después en la ronda de preguntas voy a leer sus preguntas. Mónica, usted es miembro fundadora de CIPER, del Centro de Investigación Periodística, que dirigió desde el 2007 hasta el 2019. Uno de los pilares de la democracia es garantizar el derecho de los ciudadanos a hacer el escrutinio de los poderes públicos y privados para verificar que cumplan la ley y están a la altura de las expectativas que han sembrado explícitamente. ¿Cuál sigue siendo el rol de CIPER y de los medios independientes frente a los puntos centrales de la desconfianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y estatales? ¿Y qué sería un buen periodismo para enfrentarlas? Bueno, lo primero que habría que decir es que la desconfianza de los ciudadanos en este túnel en el que estamos viviendo no solo es ante las instituciones públicas, los gobiernos y el mundo empresarial, es también y muy fuerte hacia el periodismo. Y tienen razón, hemos hecho mal nuestro trabajo. Gran parte de la oscuridad en la que navegamos desde hace 15 meses, desde que se desató la epidemia del coronavirus, y hubo una oscuridad porque hemos descubierto que teníamos enormes forados donde se anidaba la corrupción en distintas instituciones hasta convertirla en epidémica, pero también
no sabíamos de verdad dónde estaban quienes eran más vulnerables, la cantidad impresionante de personas que vivían en la más completa vulnerabilidad. Y eso ha hecho mucho más difícil enfrentar esta pandemia. Es decir, de una o cierta manera, el periodismo también ha sido cooptado de distintas maneras, incluso por esta maldita manera de acomodarnos con el periodismo digital, de que reportear por internet y a través del computador es una buena manera. Y tienen razón entonces en desconfiar de nosotros, porque lo que ha carcomido la fe pública y la democracia es la corrupción sistémica. Nosotros tenemos que entender que la corrupción es letal, asesina. Lo hemos comprobado con la pandemia. La concentración alarmante del poder del Ejecutivo en países como Colombia, El Salvador, Nicaragua, en otros países del continente ha contribuido, Brasil, ha contribuido a una explosión de irregularidades y de casos de corrupción vinculados a contrataciones públicas, pero también a este obsceno traspaso y vínculo entre la política y los grupos empresariales. También en Estados Unidos, donde un solo dato, el último informe sobre los fraudes detectados con ayudas estatales para paliar la emergencia, llega a 84.000 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que entender que si el periodismo tiene que hacer un mea culpa, y el principal mea culpa es que no ha sabido detectar que el poder real desde hace mucho rato en América Latina y en otros lugares del mundo corría por una cuerda distinta a la que es el Ejecutivo, el poder legislativo. Un corredor oscuro, un corredor por donde transita y se intercambian favores y contratos entre los empresarios y el poder público. Tenemos que asumir por qué no lo hicimos y asumir qué vamos a hacer. El caso más claro de que esta batalla la hemos hecho mal, tanto instituciones como el periodismo, es el punto final al proceso de Lavallato que se puso el 1 de febrero del 2021, que es el juicio que expuso la relación más promiscua entre dinero y política en toda América Latina y marcó un hito. Cuando se informó la disolución ese día del Grupo de Trabajo de Paraná, que investigó desde 2014 la trama de corrupción que puso sus tentáculos en 10 países de América Latina y 2 de África. Grupo de nuevos fiscales de Curitiba obtuvieron 278 condenas en toda América Latina. En marzo del 2014 esto nació, emergió desde un servicio de lavado de autos de Brasilia, una red de lavado de dinero que remeció todo el poder corrupto de Brasil. Protagonistas, Petrobras, la principal empresa estatal de ese país, y un gigante de la construcción de toda América Latina, Odebrecht. Los sobornos a políticos para obtener millonarios contratos involucraron a 12 presidentes o expresidentes de América Latina. En Perú estuvo Yantumala, que estuvo preso por recibir 3 millones de dólares a cambio de la concesión del gasoducto sur peruano para Odebrecht. Lo nombro porque este es el ejemplo, ¿no? Grandes trabajos de obras públicas. Otro tanto ocurrió con expresidentes de Perú, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ricardo Martinelli de Panamá, Mauricio Funes de El Salvador, Jorge Glass, vicepresidente de Rafael Correa y de Lenín Moreno en Ecuador. Alan García se suicidó, que fue expresidente de Perú antes de ser detenido. Y para dimensionar la cuantía de estos sobornos que pagó Odebrecht, basta decir que el monto de la multa que debió pagar esta empresa en Estados Unidos fue de 3.500 millones de dólares. El proceso en Lavallato terminó en sigilo y bajo sospecha. Y aquí viene el rol del periodismo que puede jugar, el buen periodismo, porque terminar con esta corrupción es clave. El medio independiente de Intercept de Brasil reveló conversaciones entre el juez, otrora adalid y héroe, por luchar contra la corrupción Sergio Moro, y los fiscales de Lavallato. En esos diálogos aparecen duras acusaciones y condenas a Moro, que permitieron cuestionar todo lo que hizo para llevar al expresidente Lula 1 año y 7 meses a la cárcel, y le impidieron ser candidato a presidente, posibilitando el triunfo de Bolsonaro. El 16 de abril pasado, el Tribunal Supremo de Brasil ratificó la anulación de las sentencias contra el expresidente Lula.
Moro había aceptado ser parte del gabinete de Bolsonaro, apenas fue electo, y hoy integra un bufete de abogados después de renunciar en Brasil, un bufete de abogados estadounidenses de un ex cliente de Odebrecht. Miren ustedes. La corrupción hoy día está más entronizada en Brasil que en el momento previo a Lava Jato, como está en toda América Latina según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Un ejemplo es Perú. Disputó la presidencia y llegó a la segunda vuelta Keiko Fujimori, encarcelada el 31 de octubre de 2018 por lavado de activos de coimas de Odebrecht en sus campañas presidenciales 2006 y 2011. Eso no le impidió ser candidata presidencial y disputar en segunda vuelta a Pedro Castillo a la presidencia, que todavía cuestiona. Bueno, ella posiblemente ahora, al ser derrotada, tendrá que volver a la cárcel. Pero eso refleja por qué el buen periodismo tiene que hacerse un profundo mea culpa de que dirigir sus redes, su mirada, su foco hacia el verdadero conducto de comunicación del poder real es clave si es que queremos preservar la democracia en nuestro continente. Y ello, porque no podemos ni siquiera por un minuto negar que enfrentamos no solo una pandemia sanitaria, sino también económica, institucional y una severa crisis política, quizás inédita, y todas se arrastran por años, además de una industria de noticias falsas que intoxica nuestros espacios en medio de una crisis política de graves dimensiones. Ni siquiera sospechábamos el 26 de febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso de COVID en Brasil, que entraríamos a un túnel del cual nadie sabe hoy día, ni cómo ni cuándo saldremos. Por eso hay que asumir con humildad lo que no sabemos y lo que nos falta por saber. Este ha sido un tiempo eterno que marca un hito en nuestra historia y en la de todos. Hemos visto la ira de millones volcarse a las calles, desafiando la brutalidad policial, el virus y la miseria. Hemos sentido crujir la democracia, incluso en Estados Unidos, y sigue crujiendo por estados debilitados, ineptos y sobrepasados. Sobrepasados por la crisis y además porque ha cundido el miedo ante muchas formas de violencia. Por eso, el sacudón, el remesón que debe hacerse el periodismo para volver a lo esencial, al trabajo en equipo, es clave, porque sin lugar a duda, esta pandemia hizo emerger el rostro y la voz de desigualdad, nuestra principal fractura, la madre de todas las crisis, y hay que volver a lo esencial, es volver a la herramienta imprescindible, la calle, la búsqueda en terreno, encontrar y distinguir el foco preciso, y para ello, ¿qué mejor que el trabajo en equipo? Se combate el ego, se investiga bien, se revela quienes profitan de la pandemia, de la vulnerabilidad extrema y quienes trafican con vacunas, matando, asesinando. Es un desafío para el buen periodismo, cómo recoger, narrar, explicar la realidad brutal que viven millones de familias, sin seguridad social, con empleos informales, cómo retratar ese 30% de estudiantes en todo el continente que sin computador desertan, o cómo sobreviven los 80 millones de niños, niñas y adolescentes que ya no reciben un plato de comida caliente al día. La desigualdad sí tiene rostro de mujer, hasta ahora invisible. Las más afectadas por la pandemia, 118 millones han caído en situación de pobreza, solo en 2020, y la cifra no para de crecer, tanto como la de esos niños, nuestros niños, detenidos en la frontera con Estados Unidos, solos. En marzo solamente capturaron, así dicen ellos, a 19.000. Iban solos, huyendo. Esa es una historia que no está contada y que estremece. Ahí están los desafíos del periodismo. Muchas gracias, Mónica. Jorge, usted estudió Ciencias Políticas y Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2010 se hizo miembro del Consejo para la Transparencia. Del 2013 a 2014 y del 19 al 2020 fue su presidente. A contemplar la restauración de la democracia en Chile desde 1990,
¿Qué diría usted cuando la crisis de la confianza institucional empezó a hacerse palpable? ¿Y cuáles son las medidas centrales tomadas por el Consejo para enfrentarla? Bueno, para contextualizar un poco el tema, yo creo que hay que señalar que hace aproximadamente 15 años Chile era una verdadera isla en comparación al resto de América Latina con relación a los niveles de confianza institucional. Paradojalmente, por esa época se había avanzado en la agenda de probidad y de transparencia más ambiciosa que el país había tenido y con resultados bastante exitosos, al menos en el ámbito meramente normativo. Habíamos tenido una reforma constitucional el año 2005 que consagró los principios de probidad y de transparencia a nivel constitucional, ya no solo a nivel legal. Posteriormente, en el año 2008, se dictó la Ley de Transparencia, que tal vez sea el avance institucional normativo más relevante de los últimos 15 años. El 2010 se había introducido otra reforma constitucional para consagrar el deber de tener declaraciones de intereses y patrimonios de las altas autoridades que ejercían funciones públicas, la institución del fideicomiso ciego y la enajenación de activos como dos herramientas para manejar los conflictos de interés. Posteriormente, el año 2014, dictamos una ley de lobby y el año 2016 una ley de prevención de los conflictos de interés. Todo esto en un ambiente de avances en gobierno corporativo, gobierno abierto, gubernamental y digitalización de la información. No obstante, los niveles de confianza han decaído notoriamente en Chile y se han nivelado, diría yo, con el resto de América Latina. Es decir, de ser comparativamente bastante mejores, tanto así que en Chile era común señalar una frase diciendo que las instituciones sí funcionan, hasta nivelarse con un nivel bastante paupérrimo como el que exhiben en general la confianza institucional en toda América Latina. Y esto, como decía, a pesar de estos avances regulatorios y de implementación bastante eficaces, como el caso de la Ley de Transparencia. Y pongo el énfasis en la Ley de Transparencia porque tal vez, complementando lo que decía Mónica hace un rato, para enfrentar la corrupción, ¿no es cierto?, nosotros necesitábamos un estatuto normativo que no teníamos, una deuda general de América Latina, que solamente en los últimos 20 años se ha puesto al día, digamos, en este tema, cuando hay otros países en experiencias europeas que llevan, si no décadas, incluso con el caso de Suecia, siglos, digamos. ¿Y por qué es importante, digo, la transparencia? Porque no solamente previene la corrupción, sino que además posibilita el escrutinio y el control social de la ciudadanía y plantea a las autoridades algo que es muy válido en una democracia, que es la rendición de cuentas. Mejora además la eficiencia de la gestión pública, fortalece la participación de la ciudadanía, puesto que una ciudadanía informada obviamente va a tener más incentivos para participar en diferentes ámbitos y ciertamente en el político. Y además porque la transparencia funciona en la experiencia comparada como un derecho llave, es decir, abre otros espacios para que la gente pueda ejercer ciertos derechos. La brecha entre estos avances regulatorios y la baja confianza institucional, entonces, ¿a qué se debe? En parte, a nuestro juicio, puede deberse a que, a pesar de que en Chile la reforma y modernización del Estado, entendida esta como los cambios deliberados en el diseño y funcionamiento
de las instituciones y de los procesos públicos con el objeto de que sean más eficientes y produzcan mejores resultados, ha sido una necesidad que se planteó desde los albores de la recuperación de la democracia, en el año 90. Y ha sido una estrategia que ha contado, además, con amplio consenso técnico. De hecho, fuimos partícipes el año 2009 de un libro que se llamaba Un mejor Estado para todos y que abordaba precisamente lo que faltaba por hacer en Chile. Sin embargo, la reforma del Estado se ha estancado. Se ha estancado y solo se han producido avances cuando ha habido ventanas de oportunidad, como aquellas que se han abierto a partir de escándalos públicos de corrupción, para que progrese esta agenda de probidad y de transparencia que reseñé al principio de mi intervención, entre el 2005 y el 2016, que ha producido avances normativos bastante relevantes. Pero aparte del avance de esta agenda específica, creo que particularmente se ha fallado en acercar el Estado al ciudadano y en facilitar su relación con las personas. Se ha fallado en mejorar la gestión y la calidad de los servicios públicos que se entregan. Se ha fallado en profesionalizar la burocracia estatal para desterrar el clientelismo y otras formas informales, digamos, que están tan esparcidas en nuestros países. Y estas carencias o estos errores, estos fallos, han generado finalmente una distancia, una desconfianza y finalmente un malestar de la ciudadanía que se ha expresado, como lo señalaba Mónica hace un rato. Pero más allá de este estancamiento de la reforma del Estado, a mi juicio hay otra causa que puede estar en la base de esta desconfianza tan esparcida hacia las instituciones. Creo que ha habido, particularmente en mi país, una pérdida de nociones comunes, esas nociones que nos dotan de un sentido unitario y de un proyecto común para la sociedad. Lo que nos ha llevado a tener hoy día una sociedad bastante fragmentada, donde cualquier planteamiento es válido a partir de la subjetividad de cada cual. Y creo que esta situación de fragmentación y de no tener estas nociones comunes detrás de un proyecto común van agudizando la conflictividad como forma de expresión de estos malestares que mencionaba antes, hasta que surgen ciertas deformaciones políticas que se van transformando en opciones válidas para zanjar estas cuestiones. El populismo, por ejemplo, es una de ellas. En suma, creo que lamentablemente la desconfianza institucional va socavando la democracia representativa y ha sido un buen abono para el surgimiento de ciertos liderazgos con una característica, diría yo, mesiánica, que una vez que se instalan en el poder, van eliminando los contrapesos propios de una democracia constitucional y avanzan en establecer sistemas cada vez más autoritarios donde el poder se va concentrando en torno al Ejecutivo. Y eso ha estado en boga, ciertamente, en nuestra región en los últimos años, y creo que es una amenaza que también pende sobre Chile si es que no sabe finalmente conducir el actual proceso en el que estamos de debate constitucional hacia consensuar nociones comunes que nos permitan un proyecto compartido. Gracias. Vielen Dank, Jorge.
Muchas gracias, Jorge. Quiero recordarles de nuevo que si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat, con mucho gusto. Eduardo, usted tiene una biografía impresionante. Se doctoró en Derecho y ahora es investigador senior en Derecho y Tecnología y Propiedad Intelectual en universidades de Brasil y de Alemania. Es miembro también del Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard y es presidente del Instituto Nacional de Protección de Datos de Brasil. La Fundación Konrad Adenauer le encargó un estudio sobre el uso de datos personales en las campañas políticas de 2019 y 20. En el prólogo del estudio se puede leer, y cito, el tratamiento de datos no autorizados junto con la desinformación dirigida y los procedimientos de astroturfing que fingen la aparición de movimientos políticos socavan la confianza del electorado y la integridad de la protesta política. Por lo tanto, se deben considerar como una amenaza para la democracia. Fin de la cita. En el estudio, usted analizó la protección de datos personales en Alemania y en las elecciones brasileñas de 2018 en comparación. ¿Cómo diría que ha sido la digitalización para el proceso electoral democrático en Brasil? Bom, en primer lugar, certamente estoy muy bien acompañado aquí de grandes expoentes que, bien, en primer lugar, yo lo que veo es que estoy rodeado de muchos otros expertos que tienen una biografía incluso más impresionante y que, bueno, si miro a Joana Barón, con la que colaboro desde hace ya 10 años. Hemos estado en la Escuela de Ciencias Políticas. Sé que ella también realiza un trabajo muy sólido, muy bueno, que ha publicado. Y, bueno, ya lo entenderán, o eso espero, durante el debate de hoy, de qué hablamos y el trabajo de Joana. Y desde luego que me gustaría dar las gracias a todos y todas las que han participado en la organización de este congreso y bueno, toda esa estructura para obtener la información. Y también a la Fundación Konrad Adenauer en particular, que me ha permitido trabajar de forma muy intensa en los últimos años y también pues, investigar mucho, tanto en Europa como en el continente latinoamericano. Quiero dar las gracias a la Fundación porque para mí, para mis colegas, tanto en Brasil como en Berlín, ha sido muy importante. Y ahora, para responder a su pregunta, que suena muy sencilla, pero que es muy compleja. Cuando hablamos de la digitalización en Latinoamérica, tenemos que abrir un gran abanico para poder tocar todos los aspectos y entender toda la idiosincrasia que está relacionada. Y bueno, Mónica ha mencionado una palabra muy importante que es la confianza. Y yo creo que mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con esto, con la idea de confianza, de la protección de los derechos fundamentales, tanto en el mundo analógico como en este nuevo mundo digital. Y bueno, para responder a su pregunta, si la digitalización ha sido buena o no para el proceso electoral en Brasil, pues debo explicarles primero qué es lo que ha pasado con esta esfera pública en estos últimos 10 años. Cuando yo comencé a cooperar con Joana hace 10 años, había un gran entusiasmo por la digitalización, por este nuevo mundo de plataformas que, vamos, parecían como algo santo, como si fueran el Mesías, que la democracia, vamos, iba a ser salvada, ¿no? Como se veía que había ya un déficit democrático, pues la digitalización iba a ser una gran esperanza. Y bueno, hace 10 años se hablaba así, pero a día de hoy ya la digitalización la vemos a través de unas gafas mucho más escépticas, porque vemos qué pasa, que se da manipulación, se manipula a los ciudadanos. En 10 años hemos pasado desde esa visión romántica a una visión distópica, yo diría. Somos
prácticamente expatriados digitales. Bueno, lo éramos cuando comenzábamos y ahora Netflix, por ejemplo, es algo que es totalmente habitual para todo el mundo. Es decir, que hay una gran cantidad de cosas muy complejas que han pasado a ser mainstream. Y bueno, que son cosas, en este ejemplo, buenas, pero ¿qué más ha cambiado? En el contexto brasileño, se podría decir que las cosas son incluso más complicadas de lo normal, porque Internet al principio era una potencia muy grande, lo que tiene que ver con lo que respecta a la comunicación, a la información, porque sobre todo en los países de América Latina antes había un déficit. El acceso a la ciencia o al conocimiento en Brasil es algo muy caro. Brasil, en lo que respecta a bibliotecas, a librerías, pues sí que las hay, pero ¿quién tiene acceso a ellas? Y bueno, es algo muy crítico en Brasil que Internet ha solucionado. Todos y todas pueden tener acceso a libros, a conocimiento, a obras intelectuales. Todos pueden participar de esta información. Es decir, que ha dejado de ser un privilegio el tener acceso a la información. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas podían participar mediante chats, mediante grupos, a través de Internet. Y eso es algo que sí se podría decir que es bueno. Estos derechos fundamentales, ese derecho fundamental y el derecho a la información para todos los grupos, desde luego que es algo que vemos con buenos ojos. Luego, con respecto a la digitalización, en general, el hecho de que se puedan interconectar Latinoamérica también a nivel político es algo que me parece también estupendo. Pero claro que hay también otros factores. La opinión pública, que ahora está interconectada, tiene también una serie de riesgos intrínsecos de los que al principio no éramos conscientes, pero que cada vez se van haciendo más visibles. Ahora tenemos el Big Data, es decir, que los datos se pueden se pueden ir pasando de una empresa a otra en el mundo digital y no sabemos qué es lo que hacen las empresas con nuestras cookies. Es decir, nosotros vamos dejando huellas digitales que las grandes empresas tecnológicas utilizan también en el contexto político. Es decir, que van mirando qué cosas se pueden hacer para sacar, qué se puede extraer. Y este Big Data intenta extraer todo el valor posible de los datos, también desde el punto de vista político para campañas electorales, sin que nosotros lo sepamos. Por ello me parece tan importante el trabajo de Coding Rights. Hay muchísimos datos que se utilizan para la manipulación. Y bueno, cuando uno no es especialista, pues no puede saber en absoluto qué es lo que pasa con los propios datos. Cómo se utilizan, dónde, por quién, a dónde se transmiten. Es decir, que hoy en día hay toda una serie de modelos de negocio que se especializan y se basan únicamente en todos esos datos que vamos dejando con nuestras huellas. Y nosotros no lo sabemos, o al menos la gran mayoría de los usuarios no lo saben. Y nuestras instituciones políticas y democráticas no fueron creadas para hacer frente a algoritmos inteligentes, para robots o bots, etcétera. Es decir, que esto las hace vulnerables. La democracia se pensó en un principio para que los ciudadanos que fueran algo inteligentes, pues bueno, tuvieran una serie de reglas para una gobernanza. Pero ahora ya no se trata de ciudadanos. Ahora lo que tenemos es inteligencia artificial, tenemos robots y
tenemos que abordar este problema desde el punto de vista jurídico, pero no sabemos bien cómo hacerlo. Y también el problema es que el electorado piensa que la digitalización ha sido positiva en su gran mayoría, pero muchos se han dado cuenta de que tiene un potencial para la manipulación política. Y por eso el derecho y la jurisprudencia debe comprender todos esos fenómenos mejor y encontrar una respuesta eficiente a ellos. Tenemos que ser capaces de ver dónde están las responsabilidades, quién es responsable de lo que pasa. Tenemos que ser capaces de informarnos de qué pasa con nuestros datos y, sobre todo, qué manipulaciones tienen lugar. Y, bueno, Harari dijo que ahora mismo tenemos una democracia hackeada. Todo se hackea. No solamente nuestros pensamientos, sino la democracia en su conjunto se hackea. Y tenemos que entender hasta qué punto son influenciables los procesos democráticos y electorales a día de hoy a través de la utilización masiva de nuestros datos digitales. Y tenemos que plantearnos qué estrategias necesitamos para poder quedarnos con lo bueno y minimizar los riesgos inherentes.